bacteria puede ser naturalmente resistente. Esa resistencia natural que tienen ciertas bacterias se traduce en alteraciones genéticas o cromosómicas que pueden llevar a la expresión de algunos enzimas, como por ejemplo productoras de beta-lactamasa que pueden hidrolizar ciertos antibióticos, o puede llevar a la expresión de, en el caso de gram negativos que vamos a ver el viernes, de expresión de bombas de flujo que van a expulsar los antibióticos de las bacterias, o el cierre o eliminación de algunas porinas que también van a ser dentro de los mecanismos de resistencia. Es decir, que cuando yo tengo un antibiograma, que es la lista o listado de los antibióticos para los cuales las bacterias son sensibles y que se da en valor de concentraciones mínimas inhibitorias o MIC, yo puedo a partir de ahí también predecir el mecanismo subyacente de resistencia para mirar la probabilidad o establecer la probabilidad de éxito o fracaso de cierta terapia antimicrobiana. Entonces, vamos a ver más adelante cómo sería el paso a paso de interpretación, pero es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta que las bacterias, no todas, pero muchas sí tienen resistencias naturales o intrínsecas que debemos tener en cuenta a la hora de escoger un antibiótico, pero que por otra parte y en el contexto de todo lo que tiene que ver resistencia antimicrobiana, las bacterias cada vez se vuelven más resistentes de manera adquirida mediante la adquisición de genes específicos o plásmidos que se pueden además pasar entre ellas de manera horizontal y que tienen presión o que ejercen presión ciertos antibióticos que se han utilizado previamente. Por eso es que pues, la automedicación con antibióticos nunca se recomienda. Es así como se lleva a una expresión fenotípica de resistencia en el antibiograma y cada vez se vuelve más limitada las opciones terapéuticas que tenemos, y eso pues lleva también a que la probabilidad de éxito va a ser menor o que la probabilidad de fracaso en la terapia va a ser mayor. Quise traer algo de epidemiología mundial de lo que tenemos. Esto es lo que tenemos para el año 2018 de Staphylococcus aureus meticilino resistente, en donde si ustedes se fijan en el mapa y nos ubicamos en nuestro país, la prevalencia de MRSA o Staphylococcus aureus meticilino resistente aproximadamente está entre 25 y 50%, que nos ubica en un área naranja, y a nivel Latinoamérica las prevalencias son variables, pero mucho más altas en países como Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela, entre otros. La prevalencia asimismo del MRSA cambia según las instituciones y en los hospitales donde ustedes se encuentran. En el hospital militar, esta prevalencia de MRSA está aproximadamente en 20 a 30%, que de entrada le dice a uno que según la prevalencia de resistencia que uno tenga, ya uno está pensando en escoger un antibiótico empírico para cubrir adecuadamente esta bacteria, este Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y definitivamente cada vez está siendo mayor esta resistencia por el uso inadecuado también de antibióticos que tenemos. La epidemiología en Latinoamérica, entonces tomando datos de este estudio publicado en el año 2018 a partir de un estudio observacional tipo cohorte que se realizó en 24 hospitales en Latinoamérica, se estudiaron pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus entre los años 2011 a 2014. 312 pacientes tenían una bacteriemia por MRSA o Staphylococcus aureus meticilino resistente y 363 por Staphylococcus aureus meticilino sensible. La mayoría de las que fueron meticilino resistentes fueron adquiridas en el hospital, un 72.4%, y el uso de antibióticos en los 30 días antes de la admisión se asoció o pues estuvo relacionada con el 56.7% de los pacientes que tenían MRSA. Entonces aquí ya vamos viendo que uno de los factores de riesgo principales para MRSA definitivamente sí es el uso de antibiótico en los 30 días previos en los pacientes. Entonces a la hora de uno interrogar a estos pacientes y determinar factores de riesgo, sí es importante tener esto en cuenta.
Y bueno, este es un gráfico muy bonito que nos ilustra y nos deja ver cómo estamos para el año 2018 en MRSA en comparación con el estafilococo aureus meticilino sensible de manera general. Y este es nuestro panorama en donde Colombia aquí se ubica, si ustedes se fijan, más o menos en un 30% de MRSA. Sigue siendo más de las bacteriemias de este estudio, sigue siendo más prevalente el estafilococo aureus meticilino sensible, pero fíjense los otros países, por ejemplo, Brasil tiene mucho más MRCA por encima del estafilo sensible, Perú, por ejemplo, también, y asimismo, pues Venezuela, pues lo que sucede con Venezuela es que hay un subregistro definitivamente y no sabemos cómo se está comportando, pero el MRCA sí viene en aumento y es muy importante tenerlo en cuenta. Y por lugar de adquisición en este estudio de las bacteriemias específicamente por MRSA, tenemos aquí las que son adquiridas en el hospital y las que son adquiridas en la comunidad. Entonces, todavía en nuestro país siguen siendo más prevalentes las bacteriemias por MRSA que son de intrahospitalarias, pero también hay que recordar que existe el estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad que tiene una resistencia específica no solamente al MRCA, pero también a la clindamicina y a la eritromicina, por ejemplo, y cada vez es más frecuente encontrarla en la comunidad, como su nombre lo dice, o sea, muy entre nosotros, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y este otro estudio colombiano publicado en el año 2016 evaluó los factores de riesgo para bacteremia por MRCA en UCIs a nivel de Bogotá y se hizo en 41 unidades de cuidado intensivo en 18 hospitales públicos y de alto nivel de complejidad acá en la ciudad ya hace varios años, entre los años 2006 a 2008, y se establecieron estos factores de riesgo. Pues estas ORs, estos odds ratio, realmente es un estudio de corte transversal, donde se hicieron análisis bivariados y multivariados, y aquí ustedes pueden ver la asociación que tenía nuevamente las asociaciones más altas con el uso de antibióticos endovenosos previos, en donde un antibiótico confería un OR de 4.5, 2 de 12.4 y 3 o más antibióticos 31.7, con peso obviamente que son estadísticamente significativas. Eso por un lado. Y dentro de los otros factores de riesgo ya específico para UCIs acá a nivel local, tenemos también el uso de catéter urinario antes o de sonda vesical antes de la hospitalización y catéter venoso central. Entonces es muy importante tener estos factores de riesgo para establecer si el paciente se encuentra dentro del grupo que podría estar o tener una infección por MRCA y asimismo abordarlo de manera adecuada. Y ya cuando evaluaron el OR ajustado por factores de confusión para los antibióticos respectivamente, a pesar de los intervalos de confianza, que serían estos de acá, que son bastante amplios, sí se pudo establecer que dentro de los antibióticos más importantes como factor de riesgo para MRCA están los carbapenémicos y las quinolonas, seguidas de aminoglucósidos, beta-lactámicos y vancomicina. Entonces es muy importante también tener en cuenta no solamente antibióticos en general, sino a cuáles específicamente el paciente ha estado expuesto. Además que los carbapenémicos no solamente presionan para MRCA, sino pues también presionan para resistencia a gram negativos, por ejemplo resistencia tipo BLE o beta-lactamasa espectro extendido, o también carbapenemasas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces empecemos a clasificar los cocos gram positivos. De manera bioquímica y a nivel de laboratorio los clasificamos en catalasa positivo y en catalasa negativo. Los catalasas positivos son los estafilococcus por excelencia y catalasa negativo, que son pruebas bioquímicas, streptococcus, peptostreptococcus y peptococcus. De esa forma es una clasificación bastante global. Dentro de los estafilococos tenemos aquellos que son coagulasa positivo y coagulasa negativo. Los coagulasa positivos son los estafilococcus aureus y los coagulasa negativos los dividimos en aquellos que son sensibles a la novobiosina y resistentes a la novobiosina. De los sensibles a la novobiosina y que ustedes también han escuchado, tenemos el estafilococo epidermidis, que es el más frecuente coagulasa negativo. El 80% son resistentes a la meticilina. Es una resistencia adquirida, pero realmente como la gran mayoría ya son resistentes a la meticilina, casi que podemos estar diciendo que el estafilococo epidermidis tiene una resistencia intrínseca o natural a la meticilina. Hay otros
Y dentro de esos, y ya vamos a ver más adelante cuáles otros existen, están el estafilococo hemolíticos, entre otros que ya vamos a ver, y aquellos que son resistentes a la novobiosina, como el estafilos saprophyticus y el estafilo hominis. De importancia clínica tenemos el epidermidis, aunque hay que tener en cuenta que este hace parte de la piel, de la microbiota de la piel, y que muchas veces hay que determinar si se trata de verdaderas infecciones o si se trata de contaminaciones. Y tenemos los estreptococos. Los estreptococos los podemos dividir en el grupo A, grupo B, grupo C y G. El grupo A, por excelencia, tenemos el estreptococo piógenes, el B, el estreptococo agalactiae, y el grupo C y el G, el estreptococo equisimilis. Adicionalmente, tenemos estreptococos del grupo viridans, en donde pues tenemos el streptoneumoniae, y del grupo D, que ahí hacen parte los enterococos. Son catalasa negativos estos estreptococos y los vamos a dividir en estos grupos. O sea, esta clasificación por grupos depende también de la hemólisis, la capacidad hemolítica que tienen de hacer ellos en las cajitas de Petri, en donde una beta hemólisis es aquella hemólisis que es una hemólisis total, en donde si ustedes toman la cajita de Petri la van a ver traslúcida, van a ver las colonias de las bacterias y alrededor un halo completamente translúcido que deja traspasar la luz. Eso se conoce como una hemólisis total o una beta hemólisis para clasificarlos. Y pues por excelencia tenemos los microorganismos que mencionamos aquí. Dentro de la alfa hemólisis o la hemólisis parcial tenemos los del grupo viridans, Streptococcus pneumoniae también, y dentro del grupo D o una ausencia de hemólisis o que la llamamos también una gamma hemólisis, tenemos los enterococos y los Streptococcus bovis. Anteriormente los enterococos hacían parte como este grupo de Streptococcus, pero ya los enterococos son un grupo aparte. Sin embargo, pues por términos o por clasificación histórica antes estaban clasificados dentro del grupo de los Streptococcus. Y esta es la hemólisis que les mencionaba, en donde la hemólisis beta es una hemólisis completa que se puede ver a través de la caja de Petri. La alfa hemólisis es una hemólisis parcial para estreptococos del grupo viridans, estreptococo pneumoniae, y la gamma hemólisis es la ausencia completa de hemólisis de la sangre, estamos hablando acá en el agar sangre, y aquí ya incluyen el Streptococcus bovis y los enterococos, tanto fecalis como faecium, además. Bueno, algunas definiciones que son importantes, saber qué es un estafilococo aureus meticilino sensible, es el estafilococo que tiene una concentración mínima inhibitoria menor a 2 microgramos por mililitro. Y cuando yo hablo de MIC, es la concentración mínima necesaria que se necesita para inhibir el crecimiento del 50% de las colonias bacterianas. Estas MIC se traducen en puntos de corte específicos que son asignados tanto por el CLSI de Estados Unidos como el EUCAST de Europa, y a partir de ahí se establece si las bacterias son sensibles o resistentes a los antibióticos. Y eso es lo que ustedes ven en últimas en el antibiograma. Ustedes ven las MICs y al ladito una R o una S o una I, dependiendo si es sensible según el punto de corte, es decir, sería sensible al antibiótico o a los antibióticos en mención, resistente si definitivamente resistente no le sirve, y una sensibilidad intermedia quiere decir que está entre ese valor de sensible y resistente y que el antibiótico puede servir pero a dosis muy altas. El estafilococo aureus meticilino resistente, entonces va a ser aquel estafilococo aureus que tiene además una MIC a la oxacilina. Cuando yo hablo de meticilino resistente, inmediatamente debo como tener en mente que en el antibiograma se traduce a una resistencia a la oxacilina, que son los antibióticos antiestafilocóxicos por excelencia, y por lo tanto, si yo digo que tiene una MIC para ser sensible menor a 2 microgramos por mililitro, el MRSA o el resistente a la meticilina será con una MIC mayor a 2, a 4 específicamente. Y esta resistencia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para
irnos como metiendo en el término, esta resistencia principal de la resistencia a la meticilina está mediada por un gen y ese gen es un gen MECA, es decir, aquí ya estamos hablando a nivel genotípico y esa expresión genotípica nos va a hablar del fenotipo y el fenotipo entonces va a ser una PBP modificada que se va a llamar la PBP2A, una penicillin binding protein, y ese es el mecanismo de resistencia más importante para la MRSA. Hay otro concepto que tal vez ustedes no han escuchado que se llama MIC-CRIP y es como el Staphylococcus aureus es capaz de aumentar de manera gradual y constante la MIC a la vancomicina sin ser resistente, es decir, más adelante lo vamos a ver, pero para yo decir que un estafilo es sensible a la vancomicina debe ser menor a 2. Pero sin embargo, menor a 1 es lo ideal, pero ya estamos teniendo estafilo con mix de 1.5 y con 2 que a pesar de que siguen siendo sensibles, se traduce muchas veces en falla terapéutica y ese es el MIC-CRIP, es como el estafilococo que va aumentando gradualmente la MIC o la concentración mínima inhibitoria y que esto puede traducirse en una falla terapéutica más adelante sin ser resistente. Incluso pues hay quienes han propuesto bajar los puntos de corte de sensibilidad para vancomicina en el Staphylococcus aureus, pero pues hasta el momento eso no se ha logrado. Y tenemos entonces las definiciones también de la VISA, que es la resistencia intermedia a vancomicina del Staphylococcus aureus, con una MIC entre 4 y 8 microgramos por mililitro, y el BRSA, o el que es realmente resistente a la vancomicina, son aquellas mix mayores a 16. Ya habíamos dicho de manera muy global y somera que la resistencia a meticilina por el Staphylococcus aureus está dada por la adquisición de este gen MECA que se va a traducir en la expresión de la PBP2A. Y para vancomicina tendríamos dos mecanismos de resistencia principalmente. Uno sería la adquisición del el gen VAN-A a partir del enterococo, que más adelante vamos a ver la resistencia de la vancomicina en el enterococo, y otro que es un gen de resistencia un mecanismo de resistencia que lo que hace el Staphylococcus aureus es engrosar su pared. Sabemos que son bacterias gram positivas y que de por sí tienen una pared bastante gruesa de glicopéptidos y esta pared va a engrosarse y al engrosarse la pared va a hacer que la vancomicina llegue o tenga menor afinidad y por lo tanto pueda tener menos éxito terapéutico. Entonces existen como estas dos probabilidades. ¿Cuál es la más frecuente? Pues realmente es que tener un Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina es muy, muy, muy raro, afortunadamente. Aquí en Colombia casi que no hay reportes de estafilo resistente. En otros países y en Europa pueden haber ya casos reportados y lo más frecuente que ocurra es la adquisición del gen del enterococo a partir de plásmidos. Bueno, y tenemos también el concepto de heterovisa, que son estafilococos que son sensibles a la vancomicina, pero con subpoblaciones con MIC en un rango más alto similar a visa. Son, digamos, colonias de bacterias que tienen sensibilidades diferentes. Algunas pueden tener unas MICs más altas, otras tener menos altas, es decir, son heteroresistentes algunas no lo son. Y es que porque hay que recordar que las bacterias o las colonias de bacterias no siempre son iguales y no siempre tienen los mismos genes. Y ahí es cuando se pueden seleccionar resistencias específicas cuando uno utiliza ciertos antibióticos y después terminan ya expresando toda la resistencia, pero las comunidades siempre tienen unas sensibilidades variables y aplica para todas las bacterias. Bueno, ya entrando un poco más en materia, entonces los mecanismos más frecuentes de resistencia en los estafilococcus aureus tenemos, por un lado, la aparición de nuevas PBP, Penicillin Binding Proteins, que alteran el sitio de acción de los betalactámicos. Tenemos hidrólisis enzimática a través de un gen que se llama el gen BLA-Z, que tiene 4 genes diferentes y que codifican para diferentes penicilinasas, es decir, que son enzimas que van a hidrolizar los betalactámicos o las penicilinas en este caso.
y confieren una sensibilidad limítrofe para la oxacilina. O sea que por un lado hablamos del gen MECA, pero ahora estamos hablando de que, que el estafilococo aureus puede tener una hidrólisis enzimática a través de ciertas beta-lactamasas con esta expresión del gen BLA-Z. Aquí es lo que les estaba comentando. Entonces, por un lado tenemos esa resistencia y por otro lado tenemos la alteración en el sitio blanco, la modificación PBP, que es lo que conocemos por excelencia como el gen MECA del MRCA que va a codificar para la PBP2A modificada. Cuando hay un MRCA, es decir, cuando hay una resistencia a la meticilina, hay que tener en cuenta que se genera una resistencia cruzada a todos los beta-lactámicos. Es decir, que si yo tengo resistencia a la oxacilina, yo no voy a poder utilizar cefalexina o cefazolina. La resistencia va a ser cruzada hasta las cefalosporinas de cuarta generación. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. De ahí que mis opciones terapéuticas ya tienen que ser con otro mecanismo de acción, ¿sí? Y ahí yo voy a tener en cuenta, por ejemplo, para tratar un MRCA, vancomicina, según el sitio de infección, linezolid, daptomicina, y existen unas cefalosporinas de quinta generación que están diseñadas específicamente para este MRCA, que son la ceftarolina y el ceftobiprole, y que tienen una afinidad para esta PBP2A modificada. Los factores de riesgo específicos ya los discutimos al principio de la presentación que les mostré con los estudios específicos. Entonces, nuevamente, tenemos meticilinoresistencia mediada por este gen. Este gen se traduce en esta expresión de PBP2A que tiene una baja afinidad a los beta-lactámicos y podemos tener otro caso en donde puede haber otro gen implicado que es el gen MECC. Eso también puede dar una resistencia a la oxacilina y ya vamos a ver cómo lo veríamos en el antibiograma. Esta es una línea de tiempo y pues bueno, en primer lugar, con el descubrimiento de la penicilina en los años 40 por Alexander Fleming, rápidamente el estafilococo aureus desarrolló la penicilinasa a través del gen que les mencioné anteriormente, el BLA-Z y esta beta-lactamasa, y por eso ustedes van a ver que el estafilococo aureus en este momento está o es resistente a la penicilina en un 90-95%. Entonces uno ya podría decir que el estafilococo aureus tiene una resistencia natural a la penicilina. Como esto ha sido así desde hace tantos años y fue pocos años después de que se introdujo la penicilina, poco a poco y lentamente el estafilococo aureus se está volviendo a ser sensible, no a la penicilina. No quiere decir que es un antibiótico que vamos a utilizar en la práctica, pero que en el antibiograma sí hemos visto a veces estafilos que vuelven a ser un poco sensibles y pues eso pues se puede ver porque ya no lo estamos utilizando. Luego en los años 50 se introdujo estos antibióticos antiestafilocóxicos, meticilina, oxacilina, y después ya hubo la aparición más o menos hacia el año 1959 del MRCA que cada vez va siendo más frecuente y finalmente se introdujo la vancomicina y pues ya después teníamos los otros antibióticos como linezolid, daptomicina y las nuevas cefalosporinas, pero a la vancomicina pues la resistencia ya habíamos dicho que es poco frecuente y la resistencia a estos nuevos antibióticos, nuevos entre comillas, tampoco es muy frecuente, gracias a Dios, aún, pero no quiere decir que no podamos tener más adelante una resistencia. ¿Cuáles son entonces a la hora de uno ver el antibiograma los antibióticos indicadores? Tenemos la oxacilina o meticilina que la vamos a evaluar con un test que se llama el test de cefoxitina en el antibiograma. Y si ustedes tienen un estafilococo que es resistente a la oxacilina, habíamos dicho va a ser resistente a todos los betalactámicos. Si tenemos por otro lado, y ya lo vamos a ver más adelante, un estafilococo que es resistente a la eritromicina, tenemos que hacer, tenemos que evitar la clindamicina en este caso y tenemos que evaluar cómo se comporta, si es resistente a la eritromicina y, por ejemplo, sensible a la clindamicina. Tenemos que hacer un test que se llama D-test, que lo vamos a ver porque según el resultado del D-test podría tener una resistencia inducible a la clindamicina y también tenemos que evitar su uso. Nuevamente, lo que les había explicado anteriormente y aquí pues se habla un poquito más de cuáles antibióticos nos servirían también dentro de las cefalosporinas
para tratar MRSA, y aquí pues estarían la ceftarolina y el ceftobiprol que tienen afinidad por esta PBP2A. Los carbapenémicos tampoco son una opción de tratamiento de MRSA, entonces no podemos utilizar ni penicilinas ni cefalosporinas de primera generación a cuarta generación, y tampoco podemos utilizar carbapenémicos. Es una resistencia cruzada cuando tenemos MRSA. Y cuando tenemos una resistencia a la penicilina, pues ahí también nos transfiere la resistencia a la ampicilina. Hablemos entonces de clinda y eritro. Esto se llama una resistencia MLSB. Entonces ya hemos hablado, y resumiendo, de beta-lactamasas que me dan la resistencia o hidrolizan la penicilinasa y la ampicilina en el estafilococo aureus. Hemos hablado del gen MEC-A, que va a ser el MRCA, o que se va a traducir en la resistencia a la meticilina. Y ahora estamos hablando de la resistencia a clindamicina y a eritromicina, que esta se llama MLSB. Es una resistencia inducible o constitutiva a clindamicina y el sistema se llama MLSB. Entonces, lo que hace es que agrupa este grupo de antibióticos, macrólidos, MLSB, macrólidos, gincosamida y streptograminas, y puede ser una resistencia MLSB constitutiva o una resistencia MLSB inducible. Entonces, estamos hablando de la resistencia nuevamente a clindamicina y a eritromicina, que potencialmente podrían ser antibióticos para un MRSA. Pero también existen otros mecanismos de resistencia a estos dos antibióticos, como la modificación de Diana, del sitio Diana del antibiótico, en RNA ribosomal 23S, en la subunidad 23S, y metilasas por el gen ERMA. Cuando ustedes tienen un antibiograma de un MRCA, es decir, un estafilo resistente a la meticilina, y tienen clindamicina sensible por un lado, pero eritromicina resistente, es importante hacer un D-test. Eso lo hace el laboratorio de entrada, y lo pueden mostrar como un D-test o lo pueden mostrar como escrito como test inducible a clindamicina. Es lo mismo. Y en lo que consiste es que tienen una cajita de Petri con la colonia de bacterias, y tienen el sensidisco por un lado para eritromicina y por otro lado para clindamicina. Lo ponen a una distancia de 15 a 26 milímetros y observan qué pasa. Este es un D-test positivo y se llama D-test porque ustedes pueden ver aquí la forma de una D. Si el D-test es positivo, quiere decir que tiene una resistencia inducible a la clindamicina, esa bacteria, y que clindamicina no es una opción terapéutica. Entonces, ¿cuándo hacemos D-test? Nuevamente, cuando en el antibiograma tenemos eritromicina resistente, clindamicina sensible, hacemos el D-test. Si el D-test es positivo, se confirma una resistencia inducible a la clindamicina y no lo podemos usar. Si el D-test es negativo, entonces no hay ningún problema, quiere decir que la resistencia a la eritromicina es por otro mecanismo, y ahí puede estar mediada una bomba de flujo, y podríamos utilizar clindamicina, pues obviamente según el tipo de infección, el inóculo y otros aspectos clínicos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un antibiótico. Bueno, habiendo dicho esto, entonces estos serían los pasos a seguir para la interpretación del antibiograma en el estafilococo aureus, que ya hemos mencionado. Tener en cuenta la penicilina, pero sabemos que la gran mayoría son resistentes a la penicilina por una beta-lactamasa. Luego, tener en cuenta la sensibilidad a la oxacilina con la MIC que les había mencionado, menor a 2 sería sensible, mayor a 4 sería resistente. Y ahí nos vamos a fijar también en un test que se llama test de cefoxitin, que es un test que se hace en el laboratorio que evalúa la meticilinoresistencia, y si es un test de cefoxitin positivo, lo que me dice automáticamente es que este estafilococo aureus tiene expresión de ese gen MEC-A que va a codificar para la PBP2A modificada, que me va a conferir ahí la resistencia para la oxacilina. Entonces ustedes evalúan las dos cosas, evalúan la sensibilidad a la oxacilina, pero se van a fijar en el test de cefoxitin, y el test de cefoxitin generalmente va a decir positivo. Es decir, un test de cefoxitin positivo significa que es un MRCA. Existen algunos casos, y ustedes pueden eventualmente llegar a ver un antibiograma con una resistencia a la oxacilina con un test de cefoxitin negativo. Esto puede pasar
cuando esta resistencia a la oxacilina está mediada no por el gen MECA, sino por un gen diferente que no evalúa el test de cefoxitin, que es el gen MECC. O la teoría o lo que se piensa es que este gen MECC es adquirido a través de la ganadería de algunas vacas, porque igual, y para que ustedes también tengan presente, la resistencia bacteriana o antibióticos también está adquirido por genes de la ganadería y de la agricultura, porque a los animales se les dan antibióticos y a las plantas también se les pone antibióticos, y este gen MECC puede estar adquirido a través de las vacas. Y este estafilo tiene este gen MECC, que es meticilino resistente, pero no por un gen MECA. Tenemos también que evaluar la resistencia a MLSB, y ahí tenemos en cuenta los antibióticos indicadores como lo son clindamicina y eritromicina, y la vancomicina nos fijamos teniendo en cuenta pues lo de la MIC-CRIP, que ya sabemos que menor a 1 sería lo ideal, mayor a 2 sigue siendo sensible, pero que normalmente la vancomicina debe estar menor a 1 en el estafilococo aureus. Y las quinolonas, bueno, las quinolonas son antibióticos que vamos a ver en el antibiograma, pero las quinolonas no son antibióticos antiestafilocóxicos por los cuales uno escogería para tratar el estafilococo. Y los genes de resistencia son diferentes en este caso, son enzimas que modifican el sitio diana de acción y se llaman GIR. Son genes que se llaman GIR que van a modificar la diana, el sitio diana, y van a hacer que el antibiótico deje de funcionar, pero pues no son un antibiótico de primera elección. Entonces, si uno tiene un estafilo resistente a la penicilina, es lo que se llama silvestre o salvaje, y una bacteria salvaje, para recordar, es aquella que ya de entrada tiene una resistencia natural, y pues como sabemos que el estafilo es resistente hace mucho tiempo a la penicilina, desde hace muchos años, ya decimos, bueno, pues es un estafilo silvestre, es decir, que es naturalmente resistente a la penicilina. Un MSSA sería sensible a la oxacilina. Un BORSA es aquel que es borderline o tiene una MIC border o limítrofe mejor para la oxacilina, un estafilo con una MIC limítrofe a la oxacilina. El MRCA con un, resistencia a la oxacilina desde cefoxitin positivo. MLCB inducible, aquel que es eritro resistente a clindamicina sensible con un D-test positivo. El constitutivo, que ya es eritro resistente y clindamicina resistente. Y la vancomicina, que puede ser VISA, que es aquella que es intermedia, o un BRCA, que es verdaderamente resistente. Y las quinolonas, que es PAR-AE o PAR-C o GIR-C también, para la resistencia a las quinolonas. Este flujograma me gusta mucho porque es muy fácil de entender y resume lo que anteriormente les había explicado. Entonces tenemos un estafilococo aureus que es sensible a la penicilina. Hemos visto algunos casos ya porque ya lo dejamos de utilizar y perfecto. Miramos después test de cefoxitin y oxacilina. ¿Sí? Si es resistente, test de cefoxitin positivo, meticilino resistente, es un MRCA. Si es sensible, es un estafilococo aureus meticilino sensible. Sí podemos tener el caso de que es resistente a la oxacilina con un test de cefoxitin negativo, puede ser un BORSA, pero también puede ser el gen que les estaba explicando anteriormente, el gen MECC, el gen MECC. Tenemos entonces el MRCA y después vamos a mirar eritromicina y clindamicina. Si es un resistente a la clindamicina y a la eritromicina, es lo que vamos a llamar un MLSB constitutivo. Si es resistente a la eritromicina pero sensible a la clindamicina, hacemos el D-test. Si el D-test es positivo, es un MLSB inducible, y ahí podemos inducir o inferir que es un MRCA intrahospitalario. Aquellos que son sensibles al eritro y a la clinda muchas veces son comunitarios, pero realmente eso ya se está mezclando unas con otras y no siempre uno puede decir a ciencia cierta que porque son MRCA con sensibilidad conservada al eritro y a la clindamicina son de la comunidad. Y por último, evaluamos la sensibilidad a la vancomicina, en donde si es resistente lo vamos a denominar BRSA, y si es intermedio, un VISA o un GISA. Bueno, esto es nuevamente lo del D-test, que ya lo habíamos, este es un D-test negativo, ¿no? Este es un D-test negativo en donde pues vemos que no está la D claramente marcada, ahí pues está, ahí es diferente el mecanismo de resistencia, no hay inducción,
al MLSB no es inducible, entonces podríamos eventualmente utilizar la clindamicina. Esto resume también cómo lo vamos a ver en los antibiogramas. El SAMS entonces será sensible a todo. El estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, entonces va a ser resistente a la oxacilina, vamos a tener una resistencia cruzada a todos los betalactámicos y por excelencia sensible a clindamicina y a eritromicina. Y aquel que es adquirido en el hospital va a ser resistente generalmente a la clindamicina y a la eritromicina, resistentes también, y además va a tener una sensibilidad variable a la rifampicina y al trimethoprim. Esto no es del libro 100%, porque ya tenemos estafilococos que son resistentes al trimethoprim sulfa, que es otro de los antibióticos que uno podría llegar a utilizar según el tipo de infección para MRSA. Bueno, entonces un ejemplo de antibiograma. Entonces tenemos este antibiograma en donde están allí todos los antibióticos y tenemos de entrada que lo que esperábamos, que es un estafilococo con una beta-lactamasa, acá nos dice que es una beta-lactamasa positiva. Luego ya sabemos que va a ser resistente a la penicilina y a la amoxicilina. Y aquí ustedes pueden ver penicilina resistente, es decir, es lo esperado y es lo que normalmente ocurre en más del 95% de los estafilococos. Ahora entonces nos fijamos en la oxacilina. Vemos que es sensible a la oxacilina, es screen de cefoxitin negativo, es decir, que es un MSSA o un estafilococo aureus meticilino sensible. Dijimos que era importante fijarnos en la clindamicina y en la eritromicina para evaluar MLSB. Y aquí vemos que es resistente y a la clinda y a la eritromicina, o sea que es un MLSB constitutivo. Es decir, que no son opciones terapéuticas ni la clindamicina ni la eritromicina. Entonces, ¿qué tenemos? Es un estafilococo aureus meticilino sensible, ¿cierto? MLSB constitutivo y allí las opciones terapéuticas, las mejores opciones terapéuticas sin duda, van a ser oxacilina, pero también pueden ser incluso cefazolina según el tipo de infección. Entonces, eso. Y bueno, pues miremos los otros antibióticos, realmente pues linezolid sensible, trimethoprim sulfa sensible, que pues puede ser una de las opciones. Rifampicina también es una de las opciones, sobre todo para aquellos pacientes que tienen biofilm o prótesis que tienen ahí el biofilm, y la vancomicina no la veo acá, pero pues también de entrada debe ser un estafilococo aureus vancomicino sensible. Veamos este otro antibiograma. Entonces tenemos un estafilococo aureus. Vamos, yo siempre los invito a leer el antibiograma de abajo hacia arriba. Entonces miremos la ampicilina para comenzar. Bueno, empezamos aquí con la penicilina. Resistente, no nos sorprende porque la mayoría lo son. Y esto se traduce automáticamente que va a ser resistente a la ampicilina, ¿cierto? A la ampicilina sulbactam y al amoxiclavulanato. Aquí los inhibidores no tienen ningún lugar, no sirven en este caso como servirían eventualmente en gram negativos, pero esto es otra historia. Listo, ahora nos fijamos en oxacilina. Oxacilina resistente con una MIC de 4, con un test de cefoxitin positivo. Entonces este estafilococo tiene el gen MEC-A que va a codificar para la PBP2A modificada. Entonces, de entrada, y lo que les decía, fijémonos en la resistencia cruzada. Entonces, fijémonos en las cefalosporinas. Entonces, miremos ceftriaxona, que es una cefalosporina tercera generación, automáticamente va a ser resistente. Fijémonos, no hay más cefalosporinas. Y aquí entonces ya miramos qué opciones terapéuticas tendríamos de tratamiento. Linezolid sensible es una de las opciones, vancomicina con una MIC de 1 es otra de las opciones, trimethoprim sulfa es otra opción para un MRSA que está sensible, rifampicina también está sensible. Y fijémonos en clindamicina y eritromicina, en donde aquí con una MIC mayor a 4, tanto clindamicina como eritromicina son resistentes, entonces de ahí de entrada me dice también que es un MLSB constitutivo. Eso sería el paso a paso de la interpretación en estos Staphylococcus aureus. Hablemos rápidamente del Staphylococcus coagulasa negativo. Otras especies que tenemos, aparte del epidermidis que había mencionado, es el Saprophyticus, que causa y puede causar infecciones urinarias.
el hominis, que cada vez es más frecuente como causante de infecciones verdaderas, Hemolyticus capitis y Lugdunensis. Tener en cuenta que la gran mayoría son meticilino resistentes, tienen un perfil de resistencia a los beta-lactámicos y son sensibles a la vancomicina. En ellos también se hace el D-test, también se hace el D-test de clindamicina y eritromicina, y pues si es resistente a la vancomicina, pues realmente pues hay que confirmarla porque no es frecuente. Los puntos de corte de sensibilidad son diferentes para el estafilococo aureus. Entonces, existe el manual de CLSI que les dice a ustedes cómo, y están las tablitas para mirar cuáles son los puntos de corte para tener en cuenta y que eventualmente sea más fácil poderlo interpretar. El Streptococcus pneumoniae, entonces el Streptococcus pneumoniae tiene principalmente estos tres mecanismos de resistencia. Tiene unas betalactamasas, o pues unas betalactamasas no, sino una resistencia para los betalactámicos que está dada por la mutación PBP1A, que va a codificar también para PBPs modificadas. Va a tener también una resistencia MLCB que puede ser constitutiva o inducible, o también puede estar mediada por bombas de expulsión, tiene una alta prevalencia a nivel mundial, y resistencia también a las quinolonas por mutaciones específicas en estos genes. La nofloxacina aquí va a ser un antibiótico marcador. Factores de riesgo para el estreptococo pneumoniae resistente, pacientes en cuidado crónico, en ancianatos, guarderías con infecciones respiratorias frecuentes, comorbilidades mayores de 65 años, alcoholismo y el uso de betalactámicos por más de 3 meses. Por eso también es importante la vacunación para neumococo en estos pacientes, sobre todo con comorbilidades pulmonares y de edad avanzada que pueden conferir un factor de riesgo para la resistencia a los beta-lactámicos y que es importante pues tenerlo presente. Los puntos de corte de sensibilidad del streptoneumonía son diferentes, entonces es importante porque en sistema nervioso central deben tener una MIC menor de 0.6 para decir que es un strepto sensible a la penicilina versus frente a otros compartimientos que con una MIC menor a 2 serían sensibles y una MIC mayor a 8 serían resistentes. Esto es porque el neumococo causa infecciones en el sistema nervioso central, causa meningitis, y las MIC son menores en cuanto a que nosotros necesitamos o debemos garantizar poder tener una adecuada penetración al sistema nervioso central, y por lo tanto la MIC debe ser muy bajita para poder hacer pues que, o tratar mejor el neumococo con ceftriaxona, por ejemplo, que es el antibiótico por excelencia en este tipo de infecciones de meningitis cuando yo sospecho neumococo. Este es un flujograma para el streptoneumonia, en donde si yo tengo una sensibilidad a la penicilina, que pues van a ser la mayoría afortunadamente, listos, es el neumococo normal. Si yo tengo pues resistencia a la penicilina, pues es un resistente a la penicilina, y puedo tener las opciones también de que tenga una sensibilidad disminuida o intermedia a la penicilina. Si es resistente a la penicilina, mi opción terapéutica va a ser la ceftriaxona. Si no lo es, mi opción terapéutica sí van a ser en este caso las penicilinas. Eso pues no cambia en realidad. Y cuando es resistente, pues yo también voy a evaluar cómo se comporta la resistencia a eritromicina y a clindamicina de la misma manera como lo hice con el D-test. Voy a evaluar el D-test si es una resistencia constitutiva o inducible según cómo salga el resultado. Y ahí yo podría eventualmente utilizar dentro de mi arsenal terapéutico clindamicina en ciertos aspectos, o pues si ya es resistente, vancomicina o quinolonas. Y aquí pues nuevamente pues está parte del tratamiento, si es sensible a amoxicilina o penicilina cristalina o ampicilina, y si es resistente, entonces podemos hablar ya de ceftriaxona principalmente y vancomicina. Realmente cefuroximia y penicilina a dosis alta con susceptibilidad disminuida no es un tratamiento que yo recomiende en este momento. Y hay que evaluar pues el MLCB, y si pues hay una alergia conocida, podemos utilizar clindamicina, si se puede, linezolid y quinolonas.
Otros estreptococos, entonces tenemos el Streptopiógenes, no hay reporte de resistencia a beta-lactámicos, puede haber una resistencia a los macrólidos y el Streptococo agalacti, entre otros, podría tener una resistencia a penicilina por alteración de PBP, también puede tener MLCB y puede tener sinergismo con aminoglucósidos. Bueno, cambiemos un poco de tema y vamos a hablar ahora de los enterococos. Entonces, los enterococos son resistentes así aparezcan sensibles in vitro a cefalosporinas, clindamicina y trimethoprim-sulfa, es decir, son naturalmente resistentes a estos antibióticos de entrada y ahí es cuando uno va evaluando el paso a paso de la resistencia natural o intrínseca. Entonces, los enterococos de entrada, estos no son antibióticos para darles a ellos. Para los aminoglucósidos también muestran una sensibilidad disminuida. Yo no diría que son resistentes, pero sí tienen una sensibilidad disminuida y por eso ustedes en los antibiogramas van a ver algo que se llama high resistance o low resistance de los aminoglucósidos y cuando es una low resistance ustedes pueden darlo en combinación con otros antibióticos para que haga sinergismo. Un ejemplo de esto es en endocarditis, en donde se combinaba un aminoglucósido, por ejemplo la gentamicina, con un beta-lactámico. Ahora se hace pues diferente el tratamiento por la nefrotoxicidad de aminoglucósido, pero potencialmente ustedes pueden utilizar aminoglucósidos en combinación para tratar enterococos. Si es resistente, porque tenemos, y pues la resistencia en vancomicina sí es un problema que cada vez es más frecuente. Si es resistente a la vancomicina, tenemos que primero confirmarla porque causa brotes intrahospitalarios y además hace parte del grupo escape, que vamos a ver el grupo escape en la interpretación del antibiograma gram negativos, pero es el grupo que la OMS, el grupo de bacterias que la OMS tiene en alerta máxima, en alerta roja, porque son bacterias altamente resistentes, son multidrugos resistentes que tienen una fácil diseminación y pueden generar brotes intrahospitalarios. Entonces, un enterococo resistente a la vancomicina es de alerta, es de aislamiento de contacto. Bueno, el estafilococo aureus meticillinio resistente también lo es, pero este, por el mecanismo de resistencia que tiene de los genes que vamos a ver ahorita, es de mucho cuidado. La sensibilidad del enterococo fecalis a la ampicilina predice la sensibilidad a la imipenem y esta es una tablita cortesía del doctor Germán Esparza que es, no sé si ustedes lo conozcan, pero es nuestro referente nacional de resistencia. Él es un microbiólogo que además trabaja directamente con la CLSI y da charlas por todas partes y bueno, ha sido profesor de muchos de nosotros y esta tablita resume muy bien cómo se interpreta el antibiograma en los enterococos, en donde tenemos un enterococo fecalis que lo que normalmente va a ocurrir es que sea sensible a la ampicilina. Ahí no vamos a tener ningún mecanismo de resistencia. El antibiótico de elección para el enterococo fecalis sensible a ampicilina siempre será la ampicilina. Así esté en orina, así esté en sistema nervioso central, en donde esté, la ampicilina es el antibiótico de elección. En infección severa podríamos utilizar otros antibióticos, sobre todo por la parte de sinergismo, pero normalmente no. La piperacilina, que acompaña al tazobactam como inhibidor, también es un antibiótico muy bueno para el enterococo fecalis. El enterococo fecalis, que es resistente a la ampicilina o las penicilinas, está dada la medida del mecanismo de resistencia por unas beta-lactamasas y allí sí podemos utilizar la ampicilina con el inhibidor, con el sulbactam o la piperacilina tazobactam. En infección severa podríamos adicionar gentamicina o ceftriaxona, incluso aquí se pueden combinar ampiceftriaxona en el caso, por ejemplo, de endocarditis, es algo que cada vez se hace más frecuentemente y que ha mostrado que ha sido bastante efectivo porque pues combinarla con gentamicina es bastante nefrotóxica. Luego tenemos el enterococo faecium, que el enterococo faecium por excelencia es naturalmente resistente a la ampicilina. Es decir, que encontrar este fenotipo es muy, muy, muy inusual. Puede pasar, ¿sí? Pero es muy inusual porque el enterococo faecium tiene una PBP5 ella solita.
O sea que hay que tener en mente que el Enterococcus faecium va a ser naturalmente resistente a la ampicilina. Pero pueden ustedes tener un caso, un fenotipo, en donde es sensible a la ampicilina y pues ahí lo que dice es que tiene una ausencia o baja producción de PBP5. A pesar de esto, aquí para el Enterococcus faecium la ampicilina no va a ser una opción terapéutica y siempre será la vancomicina, o según el tipo de infección podemos también utilizar linezolid, daptomicina, entre otros. Puede pasar, he visto pocos casos en donde es un Enterococcus faecium sensible a la ampicilina, pero resistente a la vancomicina. Entonces, aquí pues es de alerta, de aislamiento, etcétera, pero las opciones terapéuticas van a ser linezolid, daptomicina, entre otros, pero aquí incluso se puede combinar según el tipo de infección con ampicilina como para hacer una acción sinérgica. Pero esto ya es como de consulta de infectólogo y uno decide realmente en qué casos y cómo elegirlo. Y tenemos el Enterococcus faecium, que es resistente a ampicilina, que es lo que uno esperaría, y resistente, bueno, a la ampicilina sulbactam y resistente eventualmente a la vancomicina, que ya lo habíamos hablado. Si es resistente a ampicilina sulbactam es por su producción natural. PDP5 es lo que uno esperaría y pues ahí el antibiótico ideal sería la vancomicina. Y si es resistente a todo, incluyendo vancomicina, ahí nos toca evaluar linezolid y los otros antibióticos a los cuales sería efectivo. Veamos ejemplos de antibiograma entonces del Enterococcus fecalis. Tenemos un enterococo sensible a la ampicilina, independientemente de que me diga que es resistente a ciprofloxacina, a la eritromicina, a la rifampicina, etcétera, el antibiótico de elección, y yo no me voy a preocupar por esto, pero si es un Enterococcus fecalis, el antibiótico de elección va a ser la ampicilina, realmente. Y esto era lo que les decía, bueno, hay diferentes formas de reportarla, pero entonces sabiendo que tienen una sensibilidad disminuida a los aminoglucósidos, entonces hacen ese tamizaje en el laboratorio y, por ejemplo, aquí que me dice sensible o tamizaje de sinergismo, porque es sinergismo, sensible a la gentamicina, yo podría eventualmente, por ejemplo, combinar ampicilina, gentamicina para infecciones de alto inóculo, como la endocarditis. Gentamicina y los aminoglucósidos nunca serán opción de monoterapia en estos enterococos. Veamos este, en donde me dice que es un Enterococcus fecalis resistente a la ampicilina y tiene una sensibilidad a la vancomicina. Entonces aquí el tratamiento de elección pues ya no va a ser una ampicilina porque tiene unas beta-lactamasas que le confieren resistencia y aquí vamos ya a tratar este Enterococcus fecalis con vancomicina, que es lo que normalmente hacemos. O pues sí, vancomicina. Y miramos la sensibilidad a linezolid, minoxidilina, tigeciclina y daptomicina, que son las otras opciones terapéuticas que podríamos tener eventualmente. Pero aquí, perdón, aquí ya cambiamos de antibiograma. Entonces tenemos este tercer antibiograma en donde nos dice que es resistente a la ampicilina, pero que además es resistente a la vancomicina y es un Enterococcus fecalis. Miramos entonces las opciones terapéuticas que tenemos aquí para poderle dar a nuestro paciente y cómo saldrían en el antibiograma. Bueno, para tener en cuenta el Enterococcus fecalis, entonces normalmente es sensible y realmente casi que todos los son sensibles a la ampicilina, ahí pues no hay necesidad de reportar más antibióticos y el faecium resistente generalmente a la penicilina y a los aminoglucósidos y la resistencia a los beta-lactámicos es prácticamente universal. Podría pasar que no produzca tanto esa PDP5, pero realmente no es lo usual. Ahora hablemos de la resistencia a la vancomicina en los enterococos. La resistencia adquirida, y cuando yo hablo de resistencia adquirida, es aquella resistencia que fácilmente se me puede pasar a través de plásmidos y de manera horizontal entre bacterias. Esta está dada a través de estos genes, van A, van B, van D, van E, van G, van L, entre otros. Y tenemos la resistencia intrínseca que está ligada a especies que ya son alteraciones genéticas puntuales, como en estos casos Garinarum, Castelliflavus y Flavenses, que están mediadas por el gen BAN-C, y estas son naturalmente resistentes a la vancomicina. ¿Qué tratamientos vamos a ver aquí? Daptomicina y ceftarolina también son opciones. Tenemos también linezolid, tenemos también tigeciclina, pidiéndole al laboratorio que nos evalúe la sensibilidad. El fenotipo BAN-A
es aquel fenotipo que de hecho es el más frecuente, en donde van a tener una resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina. Teicoplanina, cuando ustedes ven el antibiograma, no es un antibiótico que lo reporten usualmente, no están como dentro de los métodos automatizados. Y no es un antibiótico que ni siquiera dispongamos en el país, pero que si ustedes tuvieran la oportunidad de, por ejemplo, ver una alta resistencia a la vancomicina, es decir, una MIC que generalmente es por encima de 16 a la vancomicina con una resistencia, perdón, a la teicoplanina también, ustedes dicen, bueno, es un VAN A, un gen VAN A. Podemos también tener un gen VAN B que puede tener una resistencia moderada o elevada a la vancomicina. Normalmente las MICs no son tan altas, aproximadamente entre 8 y 16, con una sensibilidad a la teicoplanina. Eso sería un fenotipo VAN B. Y el VAN C que habíamos hablado, que es para las especies ligadas a resistencia intrínseca como Caseliflawus y Gallinarum. Entonces aquí tenemos nuevamente eso. Sensibilidad a los dos, tanto vancomicina como teicoplanina, no hay ningún mecanismo de resistencia. Resistencia, perdón, a la vancomicina y resistencia a la teicoplanina es un VAN A, puede tenerlas todas las especies. Aquí estamos hablando de Enterococcus fecalis, Faecium, entre otras especies. Una resistencia a la vancomicina o una sensibilidad intermedia a la vancomicina con una sensibilidad a la teicoplanina es un VAN C, puede estar en el Enterococo faecium y en el Enterococo fecalis con una frecuencia baja. Y podemos tener estos otros ejemplos en donde podemos tener ya una resistencia mediada por otros genes como el VAN-C, VAN-D, VAN-E, VAN-G, VAN-L, que son más raros y que algunos van a ser ya naturalmente intrínsecas para estas especies. Bueno, esto era lo que les traía para la charla de antibiograma del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Quedo atenta a las inquietudes. Buenas, hola. Bueno, bueno, doctora, muchas gracias por la excelente presentación. Creo que nos deja muy claros unos conceptos muy importantes. A continuación, vamos a pedirle al público que las preguntas que tengan las puedan hacer con toda la confianza, las puedan dejar en el chat o pueden activar su micrófono y podemos hablar pues de los temas que tocamos hoy. Claro que sí. Voy a escribirles mi correo electrónico por si quieren de pronto hacerme las preguntas al correo electrónico. Aquí lo estoy escribiendo por si les ofrecen. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ahí les escribí el correo en el chat. Muchas gracias, doctora. Nada, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Creo que no hay preguntas. Bueno, si alguno tiene algo que me quiera escribir al correo, entonces pues me pueden escribir sin ningún problema. Así es, doctora. Sí, pues al parecer en esta sesión no tenemos preguntas, pero estaremos atentos para conectarnos en la próxima sesión para hablar del antibiograma en gram negativos. Bueno, perfecto. Bueno, Listo. Muy bien. muchas gracias y a todos nuestros asistentes les invitamos a llenar el forms que está ahí en el chat para tener el registro de estas actividades. Y pues nada, muchas gracias por conectarse, por apoyar este proyecto y doctora, pues siempre bienvenida. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien y una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.